La sangre congelada en la chaqueta rasgada de su hijo le decía todo y nada al oficial Daniel Hayes. 3 días, 72 horas desde que Josh, de 8 años, desapareció en el bosque. Las unidades K-9 gemían, alejándose del borde del bosque como si se hubieran topado con una pared invisible. Incluso Rex, el condecorado pastor alemán que había rastreado a asesinos en serie por los peores barrios de Detroit, temblaba y se negaba a avanzar. Señor, se avecina una tormenta. El sargento Mills comunicó por radio. Tenemos que retirarnos. Daniel lanzó la radio contra un pino y el estruendo resonó en el vacío blanco. Fue entonces cuando la vio, una joven que emergía de entre los árboles como un fantasma envuelto en pieles gastadas. Junto a ella caminaba algo imposible, un enorme lobo gris con ojos ámbar que parecían brillar contra la nieve. Ella habló en un susurro apenas audible, pero sus palabras atravesaron el viento aullante. Mi lobo puede encontrar a su hijo. Luego dejó caer algo a los pies de Daniel, el otro zapato de Josh, aún caliente. Antes de continuar, por favor, deja un me gusta y dime desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, volvamos a la historia. 4 días antes, Daniel Hayes había llegado a Mountain's Edge hacía 6 meses. Estaba convencido de que vigilar esta ciudad perdida sería pan comido en comparación con Detroit, la capital del crimen. Los lugareños, con sus leyendas folclóricas sobre las montañas y los lobos, le parecían pintorescos. Él pensaba que eran primitivos. Agente Hayes le había advertido el alcalde, un anciano de cabello blanco, durante su primera semana. Respete las viejas costumbres de aquí. El bosque tiene sus reglas. El bosque tiene árboles, señor alcalde. Daniel le había interrumpido. Tengo placas, armas y unidades K-9. Esas son todas las reglas que necesito. El secuestro ocurrió el martes a las 3:47 p.m. Josh volvía a casa del colegio cuando se detuvo el sub negro. Para cuando la señora Patterson lo denunció, ya se habían ido. Pero Daniel sabía exactamente quién había secuestrado a su hijo. Markus Vulov, el mafioso ruso que Daniel había arrestado 2 semanas antes por traficar con drogas a través de los puertos de montaña. El arresto había sido una orden de vigilancia de libro. El delincuente pasó ante las cámaras de las noticias locales. Los métodos de Daniel, propios de una gran ciudad, habían funcionado a la perfección. La llamada para pedir el rescate llegó al atardecer. Tus métodos modernos me han humillado. Agente Hayes, veamos si pueden salvar a tu hijo. Tienes 5 días. Después, el bosque se quedará con él. Primer día de la búsqueda. Ella había aparecido en el puesto de mando. Colleen, la extraña chica que vivía en el borde de la montaña, de apenas 20 años, con el pelo revuelto y ese enorme lobo gris que la seguía como una sombra. Puedo ayudar, había dicho en voz baja. Zephyr conoce todos los caminos, todos los me. ¡Seguridad!, había gritado Daniel. Saquen a esta chica y a su animal de circo de aquí. Esto es una escena del crimen, no un zoológico interactivo. La gente del pueblo había intercambiado miradas. El anciano señor Chen había murmurado, «Estás cometiendo un error». Su abuelo era otro místico de la montaña. Había esbozado Daniel con desdén. «No necesito folclore, necesito trabajo policial de verdad». Kelly no había discutido. Simplemente lo había mirado con esos inquietantes ojos verdes y había dicho, «El bosque lo recuerda todo. Agente Hayes, cada acto de bondad, cada acto de crueldad». Luego había desaparecido entre los árboles con su lobo, dejando solo huellas en la nieve. Ahora, 3 días después, Daniel entendía lo que ella había querido decir. El bosque lo recordaba. Recordaba cómo ocultar a su hijo de todos los métodos modernos en los que él había confiado. La radio crepitó con la voz de Markus Vulov. El tiempo se acaba. Agente, tic-tac. Hora 73. Presente. El zapato caliente en la nieve derribó la última barrera de orgullo de Daniel. Sus rodillas se doblaron y golpearon con fuerza el suelo helado. El gran detective de Detroit, el hombre que había resuelto 37 homicidios, se vio reducido a suplicar a una chica a la que había ridiculizado. «Por favor». Su voz se quebró, enromada por 3 días de gritar el nombre de Josh
en la implacable naturaleza salvaje. Siento lo que dije, lo siento todo. Solo, por favor, ayuda a mi hijo. Callan lo estudió, con su joven rostro esculpido en la quietud misma. Zephyr, el enorme lobo gris, los rodeaba lentamente, sin apartar sus ojos ámbar de la temblorosa figura de Daniel. «Nos seguirás», dijo ella finalmente. «No harás preguntas. Confiarás. ¿Puedes hacerlo?» «Oficial Hayes, sí. ¿Algo más?» Ella asintió una vez y luego se volvió hacia el sargento Mills y el resto del equipo de búsqueda. «No pueden venir. Sus radios, sus ruidos, ahuyentarán lo que hay que escuchar». Mills dio un paso adelante. «Señora, el protocolo lo prohíbe. El protocolo». Los ojos verdes de Kellen brillaron. «Su protocolo ha fallado durante 3 días. Vuelva. Dígale al pueblo que el oficial Hayes está ahora conmigo». Daniel se puso de pie, con las piernas temblorosas. «Mills, haga lo que ella dice». «Pero señor, eso es una orden». Mientras el equipo de búsqueda se retiraba, Kane se arrodilló junto a Zephyr y le susurró algo en un idioma que Daniel no reconoció. Las orejas del lobo se movieron y, de repente, el bosque entero pareció inclinarse para escuchar. «Deberías saber a quién estás siguiendo», dijo ella sin mirarlo. «Hace 10 años tu predecesor, el jefe Morrison, ayudó a la empresa minera Compass a apoderarse de estas tierras. Mi abuelo, Joseph Windalker, fue el último de los rastreadores indígenas que protegieron estas montañas durante 8 generaciones. Murió tratando de salvar a la manada de lobos de los cazadores de la empresa». Daniel sintió un nudo en la garganta. Había oído rumores sobre el escándalo, pero nunca los detalles. El ayuntamiento votó a favor de apoyar a los mineros. Callen continuó. «Dijeron que las costumbres de mi abuelo eran anticuadas, que el progreso no se podía detener. Nos expulsaron de nuestras tierras. Yo tenía 10 años y vi cómo mi abuelo se desangraba en la nieve, rodeado de los lobos a los que había protegido hasta la muerte». Se puso de pie y Zephyr se colocó a su lado. «Este lobo, Zephyr, es el hijo del lobo blanco que me encontró aquella noche. Me trajo comida durante todo el invierno. Me enseñó a sobrevivir cuando los humanos no lo hicieron. Su linaje ha protegido estas montañas durante 300 años. No es mi mascota, agente Hayes. Es mi hermano. No lo sabía». «No, no me lo preguntaste». Empezó a caminar hacia el árbol. «Ven, vamos a un lugar donde tus máquinas no pueden seguirnos». Se adentraron en el bosque, dejando atrás los senderos marcados. En cuestión de minutos, cruzaron lo que los lugareños llamaban la zona muerta, una sección de naturaleza salvaje donde las brújulas giraban sin control y los dispositivos electrónicos fallaban. Daniel vio cómo su GPS parpadeaba y se apagaba. Su radio solo emitía estática. Incluso su reloj digital se detuvo a las 11:47. «¿Por qué todo falla aquí?», preguntó, y luego se contuvo. «Lo siento, dijiste que no se hicieran preguntas». «Antiguos depósitos magnéticos en la montaña», respondió Kaylin de todos modos. «O eso dicen vuestros científicos. Mi abuelo sabía la verdad. Aquí es donde el corazón de la montaña late con más fuerza. Vuestras máquinas no pueden oírlo, pero Zephyr sí». El lobo los guió por senderos que Daniel no podía ver entre árboles que parecían infranqueables, sobre crestas que parecían surgir de la nada. La nieve se hacía más profunda, sin huellas humanas. A 3 millas, Zephyr se detuvo de repente, con el hocico pegado al suelo. Había encontrado algo debajo de un tronco caído. La mochila rota de Josh. La de Batman que Daniel le había comprado por su cumpleaños. «Ha estado dejando marcas», dijo Callen, examinando ramitas rotas dispuestas en un patrón. «Son las antiguas señales que mi abuelo les enseñó en el Festival del Patrimonio de la ciudad el verano pasado. Tu hijo prestaba atención cuando los demás niños se reían». Los ojos de Daniel ardían por las lágrimas contenidas. Josh siempre había sido diferente, más callado, más observador que los demás niños. Avanzaron más. El bosque se hacía más denso, más antiguo. Eran árboles que nunca habían visto un hacha, senderos que no aparecían en ningún mapa. Zephyr los condujo a un pequeño claro donde la nieve estaba removida, mostrando signos de una lucha. Kaylin se arrodilló y tocó una mancha oscura en una roca. «Sangre»,
pero no era de Josh. Alguien más había resultado herido allí. Los hombres de Folk. Ella negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No, esta sangre me resulta familiar. Fue entonces cuando lo oyeron. Un gruñido sordo procedente de las sombras. No era de Zephyr, que se había quedado rígido junto a Colin. Más lobos emergieron de la oscuridad. 6, 7, 8, todos con los mismos ojos ámbar. La manada, susurró Colin. Nos han estado siguiendo. ¿Eso es bueno? Ella no respondió. En cambio, se acercó a la alfa y a la hembra con cicatrices y rayas blancas en su pelaje gris. La loba olisqueó la mano de Callan y luego se volvió hacia el bosque más profundo, gimiendo. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel. El rostro de Callan se había puesto pálido. No solo están rastreando a Josh, están rastreando a otra persona, a alguien que no debería estar aquí. Miró a Daniel con repentino temor. No se trata solo de tu hijo o de la venganza de Volkov. Recogió algo de la nieve, un trozo de tela rasgada. La banda ceremonial de su abuelo, la que había desaparecido con su cuerpo hacía 10 años. Es una trampa, susurró, y está preparada para mí. Hora 75, bosque profundo. El desfiladero de la garganta del diablo se abría ante ellos como una herida en la tierra de 15 metros de ancho y 60 metros de profundidad, con el fondo perdido entre las sombras y la niebla. En verano, los escaladores experimentados con todo el equipo a veces lo intentaban. En invierno era un suicidio. Daniel miró fijamente el abismo imposible con el corazón encogido. Tenemos que dar la vuelta. Dar la vuelta supone 8 horas más, dijo Callan, estudiando el borde del desfiladero. Josh no tiene 8 horas en este frío. Ella se acercó al borde, donde había símbolos antiguos tallados en una piedra vertical. Sus dedos trazaron las marcas desgastadas mientras susurraba. Abuelo, si me estás escuchando. Luego silbó, pero no un sonido normal, sino algo que parecía provenir de la tierra misma, subiendo y bajando en patrones que le dolían los oídos a Daniel. El bosque se quedó en silencio. Incluso el viento se detuvo. Durante un momento, no pasó nada. Entonces, el suelo tembló. Al otro lado del barranco, un enorme pino que se inclinaba peligrosamente se movió de repente. Daniel observó atónito e incrédulo cómo el gigante de 30 metros caía con deliberada precisión, con el tronco aterrizando perfectamente sobre el abismo y las ramas entrelazándose con los árboles de su lado para crear un puente natural. Eso es imposible, susurró Daniel. Los árboles no... Ha estado esperando, dijo Callan simplemente. El abuelo lo marcó hace 40 años, sabiendo que algún día sería necesario. Las raíces han estado creciendo hacia este momento. Ella pisó el enorme tronco, sin dudar. Zephyr la siguió, con sus patas agarrándose a la corteza, como si lo hubiera cruzado 1000 veces. Daniel se obligó a seguirla, tratando de no mirar hacia abajo, a la vertiginosa caída, a mitad de camino. Caitlin se detuvo, se arrodilló y examinó algo en la corteza. Tu hijo vino por aquí. Mira. Talladas en la madera con una navaja estaban las iniciales JOH y una flecha que apuntaba hacia adelante. Un chico valiente, murmuró Colin. Sabía que lo seguiríamos. Una vez al otro lado, la manada de lobos se materializó desde las sombras. No solo los 8 de antes, sino docenas ahora. Se movían como humo entre los árboles, silenciosos y decididos. Daniel se dio cuenta de que probablemente habían estado allí todo el tiempo, invisibles hasta que Callan quiso que se vieran. Tantos lobos, comenzó Daniel. Todas las manadas del territorio, confirmó Callan. Recuerdan a mi abuelo. Recuerdan la deuda. Las huellas en la nieve se hicieron más claras. Escucha las botas pesadas. 3 pares. Uno de ellos arrastraba los pies ocasionalmente, lo que sugería una lesión o agotamiento. Junto a ellas, huellas más pequeñas. Las de Josh. Kane se arrodilló de nuevo y apoyó la palma de la mano contra el tronco de un árbol. Cerró los ojos y permaneció completamente inmóvil durante 30 segundos. Cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Más vieja, más salvaje. Los árboles recuerdan que pasaron hace 6 horas. Dijo, tu hijo caminaba por su propio pie,
pero está débil. Le han estado alimentando, pero no lo suficiente. ¿Cómo pueden recordar los árboles? Tocó una rama rota. Todo lo que vive tiene memoria. Agente Hayes. Cada anillo del tronco registra un año. Cada cicatriz marca un acontecimiento. El bosque es una gigantesca memoria viva. Si sabes cómo leerla. Se acercó a un trozo de nieve removida. Tocó una pequeña mancha de sangre que había allí. Su expresión cambió a algo parecido al orgullo. Su hijo luchó aquí, dijo. Mordió a uno de ellos con tanta fuerza que le hizo sangrar. Pero mire, señaló el patrón de ramitas alrededor de la sangre. Me ha estado dejando mensajes. Estos arreglos son del Festival del Patrimonio. Estaba enseñando a los niños las antiguas señales de advertencia. Daniel recordaba vagamente ese día. Estaba trabajando. Había dejado a Josh durante una hora mientras se ocupaba del papeleo. Josh había vuelto a casa emocionado con la chica lobo que podía hablar con los árboles. ¿Qué significa esto? Hombres malos con palos de trueno. Kalin tradujo armas. Nos está advirtiendo de que están armados. Ella miró hacia el dosel. Y ojos en los árboles. Tienen cámaras. Como si fuera una señal, una luz roja parpadeó en un árbol a 6 metros de distancia. Luego otra y otra. Un altavoz cobró vida, oculto en algún lugar entre las ramas. La voz con acento de Marcus Vulov llenó el bosque, distorsionada pero reconocible. Vaya, vaya, el oficial Hayes trajo a la bruja, tal y como se había previsto. Hola, Callan Windalker. Callan se levantó lentamente y llevó la mano al cuello de Zephyr. ¿De verdad creías que esto solo tenía que ver con el hijo del buen oficial? Continuó Volkov, con su risa resonando de forma antinatural a través de múltiples altavoces. Tu abuelo le ocultó algo a mi padre hace 20 años. Documentos, pruebas. Antes de morir, mi padre me dijo que solo un caminante del viento podría encontrarlos. Solo alguien con los antiguos conocimientos. No sé de qué estás hablando, dijo Callan a los árboles. No, entonces déjame refrescarte la memoria. Tu abuelo ayudó a 12 familias a escapar de la red de tráfico de mi padre. Las escondió en estas montañas. El FBI nunca pudo encontrarlas, pero testificaron de todos modos. Mi padre murió en prisión por culpa de Joseph Windalker. Daniel miró a Callan con una nueva comprensión. Esto no era casualidad. Vulov lo había planeado, utilizando el cebo de Josh, no solo para Daniel, sino para ella. El chico es una baza para su padre. La voz de Vulov continuó. Pero tú, pequeña loba, tú eres el verdadero premio. Vas a entrar en esa mina y encontrarás lo que tu abuelo escondió. Luego me lo traerás. Y si me niego, el grito de un niño resonó a través de los altavoces. Josh. Daniel se abalanzó hacia adelante, pero Callan le agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Eso lo grabó Sihan, dijo en voz baja. Escucha el patrón del eco. Nos está reproduciendo sonidos de hace horas. Otro altavoz crepitó. Chica lista, sí, eso fue de antes, pero ¿te gustaría escuchar lo que puedo hacer en directo? Venid a la entrada de la mina en una hora, los dos, o empezaré a cortarle los dedos al chico. Uno por cada 10 minutos que lleguéis tarde. Los altavoces se apagaron. Las manos de Daniel temblaban de rabia. Tenemos que ir. Vamos, dijo Callan, pero estaba mirando a Zephyr. Los ojos ámbar del lobo tenían una inteligencia que parecía casi humana, pero no solos, y no como presas. Levantó la cabeza y aulló, no una imitación, sino algo que brotó de lo más profundo de su pecho, primitivo y poderoso. La manada de lobos respondió, y sus voces crearon una sinfonía que hizo que la propia montaña pareciera temblar. Cuando los aullidos cesaron, Callan sonrió por primera vez desde que Daniel la conocía. No era una expresión reconfortante. Volkov cree que él es el cazador aquí, dijo. Está a punto de aprender lo que significa ser cazado por la propia montaña. Sacó algo de su bolsa, un pequeño silbato hecho de hueso tallado con símbolos que parecían cambiar en la luz moribunda. El silbato de llamada de mi abuelo, dijo, el que usaba para pedir ayuda en los momentos más oscuros. Lo sopló, pero no salió ningún sonido que Daniel pudiera oír. Las orejas de Zephyr se aplastaron.
Todos los lobos a la vista miraron de repente hacia lo más profundo del bosque. Algo se acercaba. Algo grande. Una sombra se movió entre los árboles lejanos. Enorme. Imposible. No era un lobo. Era otra cosa. Algo que no debería existir. ¿A quién acabas de llamar?, susurró Daniel. Los ojos verdes de Kellen reflejaban la luz que se desvanecía como los de un gato. El verdadero guardián de estas montañas. Aquel al que incluso el padre de Volkov temía. El suelo tembló ligeramente, de forma rítmica. Los pasos se acercaban. «Deberíamos correr», dijo Daniel. «No», dijo Kellen en voz baja. «Debemos rezar para que recuerde que soy una caminante del viento». Hora 76. El bosque sagrado. La sombra entre los árboles se reveló lentamente. No era el monstruo que Daniel había temido, sino algo más inquietante. Un antiguo oso pardo, blanco por la edad, con los ojos nublados por las cataratas. Medía 12 metros de altura sobre sus patas traseras, marcado por el paso de cientos de batallas. Sin embargo, se acercó a Kellen con una dulzura imposible. «Abuelo oso», susurró ella, extendiendo la mano. La enorme criatura olisqueó su palma y luego se volvió a tumbar sobre sus 4 patas con un rugido que sacudió la nieve de las ramas. Volvió sus ojos ciegos hacia Daniel, con las fosas nasales dilatadas. «Recuerda tu olor», dijo Kellen, «de la ciudad, de tu miedo. Pero también huele a Josh en ti». La inocencia, por eso vino. El oso se dio la vuelta y comenzó a adentrarse en el bosque. Lo siguieron, con la manada de lobos flanqueándolos como una guardia de honor. Tras 20 minutos de silencio, llegaron a una arboleda diferente a todo lo que Daniel había visto antes. Un círculo perfecto de pinos centenarios rodeaba una piedra erguida tallada con símbolos que parecían anteriores a cualquier cultura que él conociera. «La piedra que llora», dijo Kellen. «Aquí es donde mi abuelo me enseñó todo, donde murió y donde renació en la memoria de las montañas». El oso se acomodó cerca de la piedra, claramente haciendo guardia. Kellen se acercó al monumento, pasando los dedos por la superficie tallada. El agua goteaba de una grieta en la piedra, a pesar de la temperatura helada, origen de su nombre. «Descansaremos aquí», anunció ella. 15 minutos. Los animales necesitan agua, y tú necesitas comprender en qué nos estamos metiendo realmente. Daniel se desplomó contra un árbol. El agotamiento lo golpeó como un golpe físico. 3 días sin dormir de verdad, funcionando a base de adrenalina y desesperación. Le temblaban las manos mientras sacaba la foto de Josh de su cartera, la de las últimas Navidades. Su hijo sonriendo delante del árbol. «Háblame de la madre de Josh», dijo Kellen de repente, sentándose frente a él. Zephyr yacía a su lado, con su enorme cabeza en su regazo. La pregunta tomó a Daniel por sorpresa. «Ella murió hace 2 años». «¿Cómo?». A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. «Cáncer. 3 meses desde el diagnóstico hasta...». No pudo terminar. Josh tenía 6 años, edad suficiente para entenderlo, demasiado pequeño para asimilarlo. «Dejó de hablar durante 4 meses. ¿Por eso te fuiste de Detroit?». Daniel asintió, incapaz de mirarla a los ojos. Allí todo nos recordaba a ella. El apartamento, los parques, incluso la comisaría donde ella llevaba a Josh a visitarme. Pensé que empezar de cero en un pueblo pequeño nos ayudaría. Pensé que aquí podría protegerlo mejor. En cambio, trajiste el peligro contigo, dijo Kellen, pero su tono no denotaba ningún juicio. La montaña pone a prueba a todos los que vienen aquí. No es cruel, es honesta. He sido muy arrogante, admitió Daniel. Pensaba que mis métodos urbanos y mi tecnología me hacían superior a todos los que vivían aquí. Me burlaba de tradiciones que no entendía. Despreciaba la sabiduría porque no venía acompañada de una placa. Kellen sacó algo de su mochila, carne seca y bayas. Le ofreció la mitad a Daniel. Mi abuelo solía decir, a la montaña no le importan tus credenciales, solo tu carácter. Mientras comían, Zephyr se levantó de repente y corrió hacia Daniel. El lobo lo olisqueó detenidamente y luego hizo algo extraordinario. Se tumbó con la cabeza sobre las rodillas de Daniel, un gesto de aceptación que hizo que Kellen abriera mucho los ojos. «Nunca ha hecho eso con un forastero», dijo en voz baja. «Nunca.
¿Por qué ahora? Porque ve lo que yo estoy empezando a ver. No estás aquí como policía. Estás aquí como padre. La manada entiende que la familia protege a la familia. Es la ley más antigua. La mano de Daniel tembló al tocar el pelaje de Zephyr, sintiendo la poderosa vida que había debajo. La respiración del lobo era constante, confiada. «Tengo que contarte algo», dijo Callen, bajando la voz. «Sobre la noche en que murió mi abuelo, se llevó las rodillas al pecho, pareciendo de repente la niña de 10 años que había sido. La empresa minera había contratado a tramperos para eliminar a los lobos. Utilizaban cebos envenenados y trampas de acero. Mi abuelo se enteró e intentó detenerlos. Pero el padre de Marcus Volkov, Victor, financiaba toda la operación. Necesitaba despejar el terreno para sus rutas de tráfico de drogas. A Daniel se le heló la sangre. Los Bulov ya estaban involucrados por entonces. Víctor Bulov era la sombra detrás de toda la corrupción de estas montañas. Mi abuelo había reunido pruebas, documentos, fotos, grabaciones. Las escondió en algún lugar de la antigua mina de cobre antes de que los hombres de Victor lo capturaran. Hizo una pausa y acarició el pelaje de Zephyr. Lo torturaron durante 3 días, intentando que les dijera dónde estaban. Nunca se dio. La tercera noche, lo llevaron a este bosque para matarlo, pensando que el lugar sagrado quebraría su espíritu. En cambio, llegaron los lobos, cientos de ellos. La loba blanca, la madre de Zephyr, intentó salvarlo, pero había demasiadas armas. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Lo encontré aquí al amanecer, rodeado de lobos muertos. Sus cuerpos lo protegían. Apenas respiraba. Sus últimas palabras fueron: «La montaña recuerda, pequeño, cuando llegue el momento, te mostrará el camino». La loba blanca estaba herida, pero viva. Podría haber huido, pero se quedó conmigo todo el invierno. Me trajo comida, me enseñó a cazar, a leer las señales del bosque. La manada se convirtió en mi familia. La montaña se convirtió en mi hogar. Daniel lo entendió entonces. No se trataba solo de Josh o de la venganza. Se trataba de una herida de una década de antigüedad que finalmente se había abierto. Pero hay algo que Bulov no sabe. Callen continuó, con una leve sonrisa en el rostro. El abuelo no solo ocultó pruebas, ocultó algo más. Algo que Víctor Bulov buscaba desesperadamente antes de morir en prisión. Los documentos de propiedad reales de toda esta cordillera, que se remontaban al tratado indígena original, nunca se disolvieron legalmente si se invalidaban. Anularían todas las concesiones mineras, todos los permisos de desarrollo, todos. Se detuvo y levantó la cabeza. Todos los lobos se habían levantado, con las orejas hacia adelante, concentrados en algo más allá del bosque. Kane se dirigió al lugar donde continuaba el rastro de Josh, examinando las marcas que había dejado. Su rostro palideció. «No», susurró. «No, no, no, no. ¿Qué pasa?». Levantó un trozo de tela que Josh había enganchado deliberadamente en una rama. Era de su chaqueta, pero había algo dibujado en él con barro. Un mapa rudimentario. «No solo está dejando marcas, muñeca», dijo con voz temblorosa. «Ha estado escuchando las conversaciones de los hombres de Bulov. Sabe lo de los documentos y está tratando de encontrarlos él mismo». Daniel la agarró por los hombros. «Eso es bueno, ¿no? Si Josh los encuentra primero». «No lo entiendes». La compostura de Callen finalmente se quebró. «La mina no solo está abandonada, está trampeada. El abuelo se aseguró de ello. La preparó para que solo alguien con sangre de caminante del viento pudiera navegar con seguridad. Cualquiera que lo intente». Se calló mirando el mapa que Josh había dibujado. En la parte inferior, con una letra temblorosa de niño, estaban escritas las palabras: «Puedo ayudar. Recuerdo el festival. Conozco las señales». «Está intentando ser valiente», dijo Daniel, con el corazón encogido. «Va a morir», dijo Callen con tono seco. «La primera trampa lo matará. A menos que...». Zephyr huyó de repente. No es la llamada de reunión de antes, sino algo urgente. Presas del pánico, la manada respondió con una cacofonía que hizo temblar los árboles. Desde la distancia, el viento trajo el sonido de una explosión.
El rostro de Colin se puso blanco como la muerte. La mina. Alguien activó el sello de la entrada. Se puso de pie de un salto y echó a correr antes de que Daniel pudiera reaccionar. Pero sus palabras llegaron con el viento, helándole la sangre. Eso iba a matarme. Hora 78. Nos acercamos a la mina. Corrieron por el bosque como animales salvajes. Colin lideraba con una gracia inhumana, mientras Daniel luchaba por mantener el ritmo. El eco de la explosión se había desvanecido, pero el humo se elevaba por encima de los árboles, negro y aceitoso contra el cielo blanco. La mina de cobre abandonada apareció a la vista y el corazón de Daniel se hundió. Lo que debería haber sido una entrada abandonada era ahora una instalación militar. Los focos brillaban a pesar de la luz del día. Alambre de púas rodeaba todos los accesos. Los sensores de movimiento parpadeaban en rojo en puntos estratégicos. Hombres armados con equipo táctico patrullaban con rifles equipados con miras nocturnas. ¡Alto!, siseó Colin, tirando de Daniel detrás de una enorme roca a 50 metros del perímetro. La entrada de la mina estaba parcialmente derrumbada por la explosión, pero una entrada secundaria permanecía abierta, fuertemente fortificada con sacos de arena y lo que parecía una posición de ametralladora montada. ¿Cuántos?, susurró Daniel. Sus instintos policiales catalogaban las amenazas. 8 visibles, quizá más dentro. Los ojos de Colin seguían cosas que Daniel no podía ver. Pero mira, la explosión fue en la entrada antigua, la que selló el abuelo. A través del humo, Daniel podía ver un agujero más pequeño en la ladera, lejos de la operación principal. Los escombros esparcidos a su alrededor sugerían que alguien había intentado crear su propia entrada. Josh. El corazón de Daniel latía con fuerza. No. Los hombres de Bulov intentaron evitar la entrada principal, probablemente buscando otra forma de llegar a los documentos. Ella señaló un cuerpo cerca de la entrada destruida, con equipo táctico, pero inmóvil. La primera trampa del abuelo. Bolsas de sulfuro de hidrógeno, una chispa y un altavoz cobró vida, montado en un poste cerca del cable. Entrada dramática, señorita Windwalker. La voz de Volov retumbó en la nieve. Aunque te esperaba antes, tu preocupación por el chico no debe de ser tan grande como dices. Daniel se adelantó, pero Colin le agarró del brazo. Sé que estáis mirando, los dos. Volkov continuó. Esto es lo que va a pasar. La chica entra sola. Guía a mis hombres hasta los documentos. Una vez los tenga, el chico quedará libre. Una transacción sencilla. Mientes, Daniel gritó a los altavoces. ¿Lo hago? Preguntémosle a Josh. Se activó otro altavoz y se oyó la voz de Josh, débil pero viva. Papá, papá, estoy bien. Estoy en una jaula, pero estoy bien. Hay agua goteando y la transmisión se corta al tocarla. Volkov dijo. A short, señorita Windalker, tiene 5 minutos para presentarse sola en la puerta o empezaré por sus pulgares. Los huesos de los niños se rompen con mucha facilidad. Los altavoces se apagaron. Daniel se volvió hacia Colin. No podemos dejar que entres ahí solo. Tiene que haber otra manera. Esto siempre ha sido por mí, dijo Colin en voz baja. Josh solo era un cebo. Tú solo eras la presión para asegurarte de que viniera. ¿Pero por qué? ¿Solo por venganza por su padre? La risa de Colin era amarga. Aún no lo entiendes. Los documentos que escondió mi abuelo no son solo pruebas de tráfico ilegal. Son la prueba de que Viktor Volkov asesinó al topógrafo original y falsificó los derechos mineros. Toda la fortuna que amasó la familia Volkov proviene de tierras robadas. Si esos documentos salen a la luz, Marcus lo perderá todo. Todo su imperio se derrumbará. Entonces recuperaremos al FBI en 5 minutos. Ella negó con la cabeza. Además, la mina es un laberinto. 47 túneles, 12 niveles. La mitad de ellos están inundados o derrumbados. Sin los conocimientos antiguos, sin conocer las marcas del abuelo, cualquiera que entre morirá. La montaña se encargará de ello. Ella se levantó, pero Daniel la agarró de la muñeca. Tiene que haber otra manera. Colin lo miró con algo parecido a la lástima.
Sigues pensando como un policía, como si hubiera reglas. Ella se soltó. Mira, silbó en voz baja, apenas audible. Zephyr aguzó las orejas. Hizo una serie de señales con las manos y el enorme lobo se fundió con la maleza, avanzando hacia el perímetro este del recinto durante 30 segundos. No pasó nada. Entonces se oyó un grito. Uno de los guardias del lado este había caído. Zephyr le había mordido el brazo con el que empuñaba el arma. El lobo había aparecido de la nada, había atacado en absoluto silencio y había desaparecido antes de que nadie pudiera reaccionar, dejando al guardia retorciéndose en la nieve. ¡Contacto al este!, gritó alguien. Los guardias se apresuraron hacia el hombre que gritaba. Fue entonces cuando Kalin volvió a silbar con un tono diferente. La manada de lobos atacó desde 3 direcciones a la vez, no para matar, sino para acosar, mordiendo las piernas, arrastrando las armas, causando el caos sin ofrecer objetivos claros. ¡Abran fuego!, gritó la voz de Volkov a través de los altavoces. Los guardias dispararon salvajemente hacia el bosque. Las armas automáticas crepitaban. Los destellos de los cañones parpadeaban. Los árboles se astillaban. La nieve explotaba en géiseres. Pero los lobos ya se habían ido, desvaneciéndose en el bosque como humo. Entonces Daniel oyó un sonido que le heló el alma. Un grito agudo, no humano. El aullido de muerte de un lobo. Todo el cuerpo de Kalin se tensó. No. Una forma gris tropezó desde el árbol. Un lobo más joven, más pequeño que Zephyr. La sangre brotaba de su costado, manchando la nieve de color carmesí. Dio 3 pasos más antes de desplomarse. Kalin se puso en movimiento antes de que Daniel pudiera detenerla, corriendo a través del terreno abierto hacia el lobo caído. Los guardias apuntaron sus armas hacia ella. «No disparen», ordenó Bulov. «La necesito viva». Se arrodilló junto al lobo, que era poco más que un cachorro. Daniel pudo ver ahora que era hembra y tenía una marca blanca en la frente, como una estrella. «Luna», susurró Kalin, acunando la cabeza del lobo. «Mi pequeña Luna, te crié desde que naciste». El lobo respiraba con dificultad. La sangre burbujeaba en su boca. Miró a Kalin con esos ojos ámbar, aún confiados a pesar del dolor. Entonces, con un último estremecimiento, se quedó inmóvil. El grito de Kalin no era humano, era primitivo, crudo, arrancado de algún lugar más profundo que el dolor. El sonido resonó en las montañas, pareciendo durar eternamente. Y la montaña respondió. La temperatura cayó tan rápido que el siguiente aliento de Daniel salió en forma de vapor. 20 veces en 5 segundos. Los guardias miraron a su alrededor nerviosos mientras el hielo comenzaba a formarse en sus armas. Todos los árboles a la vista comenzaron a crujir y gemir, aunque no había viento. La nieve se deslizaba de las ramas en perfecta sincronía, como si el bosque se estuviera sacudiendo el sueño. El suelo mismo parecía vibrar con una frecuencia que Daniel sentía en sus huesos. «¿Qué está pasando?», gritó uno de los guardias. Kalin se puso de pie lentamente, aún sosteniendo el cuerpo de Luna. Cuando se volvió hacia el recinto, sus ojos habían cambiado. Seguían siendo verdes, pero ahora tenían destellos dorados como cefros, como las manadas. «Has matado a uno de los míos», dijo, con una voz que se oía a pesar de la distancia. «La montaña tiene leyes más antiguas que sus armas, señor Bulov. Acaba de romper la más importante». Dejó a Luna con delicadeza sobre la nieve y le cerró los ojos con dedos temblorosos. Luego sacó algo de su bolsa, un puñado de semillas, que esparció sobre el cuerpo. En cuestión de segundos, brotes verdes surgieron de la nieve. Las enredaderas brotaron del suelo helado y se enredaron alrededor del cuerpo de Luna. Las flores florecieron en pleno invierno, con pétalos blancos que brillaban débilmente bajo las intensas luces. «Imposible», susurró Daniel. Kalin caminó hacia la puerta del recinto y los guardias dieron un paso atrás. La temperatura bajó otros 10 de Barmadex. El hielo comenzó a formarse en el alambre de púas, haciéndolo frágil como el cristal. «Voy a entrar, Bulov», gritó. «Sola, como tú exigiste, pero entiende esto. Has despertado algo que debería haber permanecido dormido». Llegó a la puerta y puso la mano sobre el metal helado.
Este se rompió al tocarlo, cayéndose como cristal de azúcar. Detrás de ella, el bosque había quedado completamente en silencio. Ni siquiera el viento se movía, pero Daniel podía sentirlo. Algo enorme se agitaba en lo más profundo del bosque. Algo antiguo, algo enfadado. La propia montaña estaba despertando. Hora 79, la hora más oscura. Callan atravesó la puerta destrozada como una reina que se dirige a su ejecución. Los guardias formaron un círculo a su alrededor. Les apuntaron con sus rifles a la cabeza, pero ella no se inmutó. Su aliento se convertía en nubes blancas en el frío sobrenatural que la rodeaba. «Registradla», ordenó la voz de Bulov a través de los altavoces. Unas manos ásperas la cachearon, quitándole la bolsa de su abuelo, el silbato de hueso, un cuchillo hecho de vidrio volcánico. Un guardia intentó agarrar su collar, un pequeño lobo de madera tallado por su abuelo, pero retrocedió con un grito. Su palma tenía una marca de quemadura con la forma perfecta del colgante. «Déjalo», dijo Bulov, con irritación en su voz. «Llévenla a la entrada de la mina». Daniel observaba desde el árbol, con todos los músculos gritando para intervenir. Zephyr estaba a su lado, temblando con una rabia apenas contenida. Los enormes ojos ámbar del lobo seguían cada paso de Callan, con un gruñido continuo retumbando en su pecho como un trueno lejano. Los guardias llevaron a Callan a la entrada fortificada de la mina, donde Markus Volkov finalmente se mostró alto, lleno de cicatrices, con un traje caro que combinaba de forma incongruente con unas botas militares. Su ojo izquierdo era de un color blanco lechoso, un recuerdo de un encuentro pasado del que Daniel había oído hablar, pero que nunca había creído. «La famosa Callan Windalker», dijo Bulov, rodeándola lentamente. «Te pareces mucho a tu abuelo. Los mismos ojos desafiantes, la misma nobleza insensata. ¿Dónde está el chico?», preguntó Callan con voz firme. «A salvo, por ahora». Bob sacó una tableta y le mostró un video. Josh estaba sentado en lo que parecía un viejo carro minero en lo profundo del sistema de túneles. El agua goteaba constantemente cerca de él, y a Daniel se le encogió el corazón al ver el rostro pálido de su hijo y el agotamiento de su pequeño cuerpo. Nivel 3, Pozo 7. ¿O es el Pozo 9? Todos estos viejos túneles parecen iguales. Déjalo ir primero, luego yo te guiaré. Volkov le dio una bofetada con indiferencia, y el sonido resonó en la nieve. Callan giró la cabeza hacia un lado, con sangre brotando de su labio partido, pero no cayó. Desde el bosque llegó un sonido que hizo que todos los guardias levantaran sus armas. El aullido de guerra de Zephyr, al que se unieron inmediatamente docenas más. La manada estaba cerca, rodeando el recinto como una soga. «Dile a tus mascotas que se retiren», dijo Bulov, apretando una pistola contra la sien de Callan. «O pintaré la nieve con tus sesos». Callan levantó la mano lentamente e hizo un gesto sutil. Los aullidos cesaron al instante, pero Daniel aún podía ver ojos brillando entre los árboles. Ahora eran cientos. «Buena chica», se burló Bulov. «Ahora dentro. Es hora de encontrar lo que tu abuelo le robó a mi familia». Sí, desaparecieron en la entrada de la mina. Daniel comenzó a avanzar, pero se encontró con el camino bloqueado. La loba con cicatrices de antes se paró directamente frente a él, acompañada por otras 6. Cuando intentó rodearlas, se movieron para bloquearlo de nuevo. «Tengo que ayudarla», suplicó Daniel a los animales. La hembra con cicatrices, claramente la madre de Zephyr, lo miró con esos antiguos ojos ámbar y se sentó deliberadamente. El mensaje era claro. Callan les había ordenado que lo mantuvieran aquí. Un altavoz cerca de Daniel cobró vida con un crujido. Bulov había dejado el canal abierto, queriendo que lo oyera todo. La primera marca. «Señorita Windwalker». «¿Dónde está?» «Tercera viga de soporte. Busque el cuervo tallado». Los pasos resonaban en el altavoz junto con el goteo del agua y el ocasional crujido de la madera vieja. «Encontrado. Apunta hacia la izquierda. Muévase». Se adentraron más. Daniel podía seguir su progreso gracias a las indicaciones de Callan en cada giro.
Cada punto de referencia hacía referencia a algún conocimiento transmitido de generación en generación. La pared llorona, donde el agua se filtraba con un color rojo óxido. La cámara de eco, donde se unían tres túneles. La caja de huesos, donde los mineros habían muerto en un derrumbe décadas atrás. 20 minutos después, se oyó la voz de Josh. Débil, pero clara. «Colin, ¿eres tú?» «Mantén la calma, Josh». Ella respondió. «Ya voy». Intenté encontrar los papeles yo mismo. Recordaba los patrones del festival, pero Ash, lo hiciste perfectamente. Tus marcas me ayudaron a encontrar el camino. A Daniel le ardían los ojos. Su hijo de 8 años intentando ser un héroe en ese laberinto de pesadilla. «Qué conmovedor», dijo Bulov. «Ahora el séptimo nivel. ¿Dónde está la siguiente marca?» Una pausa, luego la voz de Colin. «De alguna manera diferente. Aquí no hay ninguna marca. No me mientas. No te miento. Aquí es donde el abuelo dejó de marcar. Aquí es donde se vuelve peligroso». «¿Peligroso? ¿Cómo?» «El corazón de la montaña late con más fuerza aquí. Las antiguas barreras son más delgadas. Si no eres de sangre Windalker, si no conoces las palabras, una fuerte bofetada, el grito de dolor de Kalen, luego Bulov, basta de misticismo. Guíanos o empezaré a romperte los dedos». «Las palabras no funcionarán si me obligas a pronunciarlas», dijo Kalen con lo que parecían ser dientes apretados. «La montaña conoce la intención, distingue el miedo del respeto, la codicia de la necesidad. Entonces haré que lo necesites», dijo Bulov con frialdad. Lo que vino después hizo que Daniel cayera de rodillas. Los gritos de Callan resonaron a través de los altavoces. No solo dolor, sino algo más profundo, como si le estuvieran desgarrando el alma. El sonido de la electricidad crepitando, el olor a carne quemada se transmitía de alguna manera a través del audio. Zephyr enloqueció por completo. El lobo gigante se lanzó contra la pared de la manada de su madre, tratando de atravesarla, pero ellos se mantuvieron firmes. Sus aullidos de angustia se unieron a los gritos de Kalen, creando una armonía de sufrimiento que hizo que los guardias de la superficie miraran a su alrededor nerviosos. «¡Basta!», gritó Daniel a los altavoces. «¡Para, cabrón! Daré lo que quieras». La risa de Volkov resonó en la mina. «No necesito nada de ti, oficial. Tu papel era solo asegurarte de que ella viniera. Aunque admito que tu hijo fue una ventaja inesperada. Un chico muy inteligente, aprendiendo los antiguos signos. Quizás me quede con él. Lo criaré como es debido. Haré que olvide a su padre, igual que ella olvidó que el suyo era débil». Otro grito de Kalin. Luego, jadeos en la cámara. «Está detrás de la pared que parece una cara. Tienes que cantar la canción de la mañana para abrirla. Cántala». La voz de Kalin se elevó en una melodía inquietante. Palabras en un idioma más antiguo que el inglés, más antiguo que la memoria. Los altavoces se distorsionaron con el sonido, como si el equipo no pudiera procesar correctamente lo que ella cantaba. Luego, un ruido chirriante. Piedra contra piedra. «Dios mío», susurró uno de los hombres de Bulov. «Se ha abierto». «Coged los documentos», ordenó Bulkov, todos ellos revolviendo papeles. Entonces, la risa triunfante de Bulkov. «Mi padre los buscó durante 20 años. Las escrituras de la tierra, los derechos mineros, las pruebas de todos los delitos y este papel crujiente, el verdadero premio, el tratado original, nunca disuelto legalmente. Esta tierra no pertenece a nadie más que a los Windalker». «Ahora los tienes», dijo Kalin débilmente. «Deja ir al chico». «Oh, señorita Windalker, no pensarías realmente que dejaría marchar a ninguno de vosotros. Sabéis demasiado. El chico ha visto demasiado. Su padre, bueno, es solo un cabo suelto. Me diste tu palabra. Yo mentí. Hombres, preparad las cargas. Sellaremos esta mina para siempre. Hay 3 cadáveres dentro. Un trágico accidente. Nadie lo cuestionará. La montaña no os lo permitirá». Otra bofetada. «Vuestra montaña es roca y tierra. Mis hombres son reales. Y en 5 minutos estaréis todos enterrados bajo 1000 toneladas de piedra».
Daniel oyó pasos que se alejaban corriendo del micrófono. Luego, el susurro entrecortado de Colin. Josh, Josh, ¿me oyes? Tengo miedo, dijo la vocecita. Lo sé, pero recuerda lo que te enseñé en el festival sobre cómo se despiden los lobos. 3 aullidos al atardecer. Así es. ¿Puedes aullar para mí tal y como te enseñé? El intento de un niño de aullar como un lobo resonó en la mina. Luego, un disparo. El grito de no de Kellen se vio interrumpido por los altavoces, que dejaron de funcionar por completo. Nuestro 80, la venganza de la naturaleza. El eco del disparo ni siquiera se había desvanecido cuando la montaña respondió. Daniel sintió al principio una vibración en lo profundo de la tierra, como un corazón enorme que comenzaba a latir. La nieve se deslizó de los árboles en capas perfectas. El suelo helado se agrietó formando patrones de telaraña que se extendían desde la entrada de la mina. Pero no se trataba de una actividad geológica aleatoria. Era algo deliberado, controlado, antiguo. Zephyr se liberó de la manada de su madre con una fuerza que no debería existir en ninguna criatura terrenal. Se movía como mercurio líquido, una mancha gris que los otros lobos ni siquiera intentaron detener esta vez. Entendían que se había roto la antigua ley. Se había derramado sangre en las profundidades sagradas. Daniel corrió tras él, con sus piernas humanas patéticamente lentas en comparación con la velocidad sobrenatural del lobo. Detrás de él, oyó a los guardias gritar confusos mientras sus equipos comenzaban a fallar. Las radios solo emitían estática. Las gafas de visión nocturna chispoteaban y se apagaban. Incluso sus armas se atascaban inexplicablemente. La entrada de la mina se alzaba ante él. Daniel se sumergió en la oscuridad, siguiendo el sonido del gruñido de Zephyr que resonaba en las paredes de piedra. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, proyectando sombras danzantes que parecían vivas. La temperatura en el interior era aún más fría que en el exterior, y su aliento formaba cristales de hielo que caían como pequeños diamantes. 7 niveles más abajo, siguiendo el rastro de la apresurada retirada de Bulov, Daniel los encontró. La escena le heló la sangre. Kellen yacía desplomada contra la pared del túnel, con sangre brotando de su hombro, pero aún respiraba. Josh estaba atado a un carro minero a 6 metros de distancia, con el rostro pálido por el terror, pero aparentemente ileso. El disparo se había realizado hacia el techo como amenaza, no contra su hijo. Entre ellos se encontraba Marcus Volkov, con los documentos robados en una mano y una pistola en la otra, riendo con la confianza de un hombre que creía haber ganado. ¿De verdad pensabas que tu lobo te salvaría?, le dijo Volkov a Kalin, que apenas estaba consciente. Estamos en tiempos modernos, chica. La superstición muere con... No terminó la frase. La mano ensangrentada de Kalin se abrió, revelando lo que realmente había encontrado en la cámara oculta. No eran documentos, sino algo infinitamente más poderoso. Una piedra del tamaño de un huevo de petirrojo tallada con símbolos que parecían cambiar y retorcerse. La última póliza de seguro de su abuelo. La presionó contra el suelo de la mina y pronunció una sola palabra en la lengua antigua. La piedra se hizo añicos. El sonido que produjo era inaudible para el oído humano. Pero Daniel lo sintió en sus huesos, en sus dientes, en su alma. Una frecuencia ultrasónica que se propagaba en ondas, atravesando la roca, la tierra y la nieve como si no fueran nada. Durante 3 latidos, silencio. Entonces la montaña respondió con 1000 voces. Los aullidos comenzaron lejanos, pero se acercaron a una velocidad imposible. No eran docenas de lobos, sino cientos. Todas las manadas en un radio de 80 kilómetros respondían a una llamada que no se había oído en una generación. Pero no eran solo lobos. Daniel oyó sonidos más profundos. El rugido de osos que deberían estar hibernando, despertados por la antigua llamada. El chillido de águilas y halcones. El chirrido de depredadores más pequeños. Todos los carnívoros de la cordillera convergiendo en este único punto. Los hombres de Volkov en la superficie comenzaron a gritar. A través de la entrada de la mina, Daniel podía verlos correr, abandonar sus puestos, tirar sus armas, pero no había ningún lugar al que huir.
El bosque se había convertido en una pared de ojos y dientes. «Esto no es posible», balbuceó Bulov, con su arrogancia desmoronándose a medida que los aullidos se hacían más fuertes. «Mi abuelo intentó decírselo a tu padre», susurró Callan, luchando por incorporarse. «La montaña no es solo roca, está viva, recuerda y juzga». Los soportes comenzaron a gemir, no por la edad o el peso, sino por algo que crecía. Daniel observó con asombro cómo las raíces atravesaban rocas sólidas tan gruesas como su brazo y se movían con determinación. Se enroscaron alrededor de las vigas de soporte, atravesaron el equipo y crearon una jaula viva que bloqueaba todas las salidas excepto la por la que habían venido. «Has roto la ley más antigua», continuó Kalin, con voz ahora más fuerte. «Derramasteis sangre inocente en los lugares sagrados. La montaña exige justicia». Volkov levantó su pistola hacia Josh. «Mataré al chico. Os mataré a todos». Fue entonces cuando Zephyr atacó. El lobo se movió más rápido que el pensamiento, más rápido que los reflejos. En un momento estaba en las sombras y al siguiente tenía sus mandíbulas cerradas sobre la mano de Bulov, que empuñaba el arma. El sonido de los huesos rompiéndose fue quirúrgico, preciso, no el salvaje ataque de un animal salvaje, sino el golpe calculado de un verdugo. El grito de Volkov resonó en las paredes mientras la pistola caía al suelo. Su mano seguía intacta, pero destrozada hasta quedar inutilizable, con los dedos doblados en ángulos imposibles. Zephyr lo soltó y dio un paso atrás, con sangre goteando de su hocico. Sus ojos ámbar reflejaban una inteligencia que definitivamente no era animal. Daniel corrió hacia Josh y le cortó las ataduras con manos temblorosas. Su hijo se derrumbó en sus brazos, sollozando. «Papá, papá, estaba tan asustado». «Lo sé, amigo. Sé que ahora estás a salvo». Bulov se arrastró hacia atrás, acunando su mano destrozada y dejando un rastro de sangre en el suelo de piedra. «Por favor», gimió. Toda su crueldad se evaporó. «Por favor, tengo dinero. Puedo pagar lo que sea. Solo haz que se retiren». Afuera, el primero de la manada había llegado a la entrada de la mina. Daniel podía ver sus siluetas, no solo lobos, sino también osos, gatos monteses e incluso un enorme alce con cuernos como armas antiguas. No entraron. Esperaron. Kalin se levantó lentamente, con una mano presionando su hombro herido. Caminó hacia Bulov con la dignidad de un juez que se acerca al condenado. «El bosque decidirá tu destino», dijo en voz baja. «¿Huir a dónde? Adentrarte más en la mina. Encontrar otra salida, si puedes, o quedarte aquí y enfrentarte a ellos». Señaló a los depredadores que se estaban reuniendo. «Elige». Volkov miró la pared de ojos que se reflejaban en la entrada del túnel. Luego, ante la oscuridad que se adentraba en la montaña, tomó una decisión. Se puso en pie a toda prisa y corrió hacia las negras profundidades. Su caro traje estaba rasgado y su orgulloso rostro se retorcía de terror. Recorrió unos 100 metros antes de que comenzara el estruendo. El túnel que tenía delante comenzó a derrumbarse, no de forma aleatoria, sino con precisión. El techo se derrumbó por secciones, creando una barrera, pero sin aplastarlo. La montaña lo estaba sellando, dándole exactamente lo que su codicia siempre había buscado: la propiedad permanente de una parte de la mina, atrapado para siempre con su fortuna robada. Sus gritos resonaban desde las profundidades, cada vez más débiles a medida que se derrumbaban más secciones, hasta que finalmente solo quedó el silencio. «¿Está muerto?», preguntó Daniel. «No», respondió Callan con certeza. «Hay agua ahí abajo, bolsas de aire. Vivirá durante semanas, tal vez meses, solo con su culpa en la oscuridad. La justicia de las montañas no siempre es la muerte. A veces es peor». Ella se tambaleó y Daniel la sujetó antes de que cayera. «Tenemos que llevarte al hospital», dijo él. «Nada de hospitales», logró decir ella. «La manada. Saben cómo curar a los suyos». Josh tiró de la chaqueta de Daniel. «Papá, mira». En la entrada de la mina, los depredadores se apartaban como un mar. Entre ellos caminaba el antiguo oso blanco de antes, y sobre su lomo, imposible pero innegable, cabalgaba una anciana indígena que Daniel reconoció del pueblo.
Martha Crowfeather, que dirigía el Centro del Patrimonio. Martha, exclamó Daniel, ¿cómo has...? La anciana sonrió y desmontó del oso con sorprendente agilidad. ¿Creías que Callan era la última que poseía los antiguos conocimientos? ¿Agente Hayes? Su abuelo era mi hermano, dijo, y se acercó a Callan para examinar la herida con manos expertas. La bala ha atravesado limpiamente. Te curarás. Niña, tía Martha, susurró Callan. Pensé que habías olvidado las costumbres. Tuve que aparentar haberlas olvidado para permanecer oculta, para esperar. Sacó hierbas de su bolsa y las presionó contra la herida. Pero cuando se rompió la piedra, cuando se hizo la llamada, lo recordé todo. La mente comenzó a retumbar de nuevo. Más secciones se derrumbaron en lo profundo de la montaña. Martha levantó la vista bruscamente. Tenemos que irnos ya. La montaña va a sellar este lugar para siempre y no va a esperar mucho más. Se dirigieron hacia la entrada, Daniel llevando a Callan mientras Josh se agarraba con fuerza a su otra mano. Zephyr caminaba a su lado y los depredadores reunidos se apartaron respetuosamente. Justo cuando salieron a la luz del día, Daniel oyó algo que le heló la sangre, un débil grito procedente de las profundidades de la mina derrumbada. «¡Esperad!», gritó otra voz desde la oscuridad. «¡Por favor, ayúdenme!». No era Bulov, había alguien más allí abajo. Continuación de la hora 80. La voz de la oscuridad pertenecía a Tommy Mills, el hijo de 18 años del sargento Mills, uno de los guardias de Bulov que se había visto obligado a entrar al servicio cuando su padre no pudo pagar sus deudas de juego. Lo sacaron de la entrada que se derrumbaba justo cuando la montaña se sellaba por completo. El chico sollozaba y pedía perdón, explicando cómo Bulov había amenazado a su familia. La montaña, al parecer, sabía distinguir entre el mal y los esclavizados. Hora 144. 6 días después, en el hospital Mountain's Edge. Callan yacía recostada en la cama del hospital, con el hombro vendado, pero curándose con notable rapidez. Josh no se había separado de su lado excepto cuando se vio obligado a ello, con su pequeña mano sosteniendo constantemente la de ella mientras dibujaba un lobo tras otro en su cuaderno de bocetos. «Este es Zephyr», le explicó, mostrándole su último dibujo. «Y esta es Luna entre las flores que tú hiciste. Ahora está corriendo en el cielo, ¿verdad? Corre con la manada eterna», dijo Callan en voz baja. Siempre joven, siempre libre. La habitación estaba llena de flores, no de la tienda de regalos, sino del propio bosque. La comunidad indígena había estado acudiendo en un flujo constante, trayendo medicinas tradicionales y cantando las antiguas canciones de curación. Los niños pegaban la cara a la ventana, deseosos de ver a la niña lobo, que se había convertido en una leyenda. De la noche a la mañana, Daniel entró con una caja de viejos diarios de cuero. Detrás de él, Martha Crowfeather le seguía con el consejo municipal, incluido el alcalde, que parecía claramente incómodo. «Estos han sido pruebas durante 10 años», dijo Daniel, dejando los diarios en la mesita de noche de Callan. «Los escritos de tu abuelo, sus mapas, su historia de la tierra, te pertenecen». Callan los tocó con reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo escribió todo, cada historia, cada señal. El alcalde carraspeó. «Señorita Windalker, en nombre del Consejo Municipal, quiero pedirle disculpas formales por cómo tratamos a su abuelo y a usted, con efecto inmediato. Voy a dimitir». «No es necesario», comenzó Callan. «Sí lo es», la interrumpió. «Apoyé a la empresa minera. Desestimé las antiguas costumbres como supersticiones. Me equivoqué. El pueblo necesita líderes que comprendan que el progreso no significa olvidar la sabiduría». Martha dio un paso al frente. «El consejo me ha pedido que ejerza como alcaldesa interina. Mi primera medida será crear el Fondo de Conservación Windalker. Toda esta cordillera será terreno protegido, con usted y su familia como guardianes permanentes». «No tengo familia», dijo Callan en voz baja. «Ahora sí», dijo Daniel con firmeza. «Si nos aceptas», Josh levantó la vista de su dibujo. «¿Eso significa que Callan va a ser mi hermana mayor?»
Callen se rió por primera vez, y Daniel oyó una risa pura y espontánea. Sería un honor, pequeño lobo. Un periodista se abrió paso entre la multitud que se agolpaba en la puerta. Señorita Windalker, la CNN, la Fox, todo el mundo quiere su historia. El video de los animales respondiendo a tu llamada tiene 50 millones de visitas. ¿Lo harás? No, dijo Callen simplemente. El bosque no busca la fama. Lo que ocurrió fue justicia, no entretenimiento. El periodista insistió. Pero la gente lo llama un milagro. El presidente quiere conocerte. Zephyr, que había estado tumbado en silencio en un rincón del hospital, que había renunciado a intentar mantenerlo fuera, se levantó y miró fijamente al periodista. El hombre retrocedió rápidamente. Creo que eso significa que la entrevista ha terminado, dijo Martha secamente. Sonnet, piedra llorona. El bosque sagrado estaba en paz bajo la luz moribunda. Callen se mantenía firme, aunque Daniel le sostenía el codo con mano protectora. Josh corrió hacia adelante y colocó flores silvestres en el pequeño montículo donde estaba enterrada Luna, ahora cubierto de una hierba increíblemente verde a pesar del frío invernal. La manada estaba allí, no solo la familia de Zephyr, sino también otros. La noticia se había difundido a través de la misteriosa red que utilizaban los lobos. Callen era ahora la madre de la manada, la protectora de la antigua ley. Tu hijo tiene el don, le dijo Martha en voz baja a Daniel. Aprendió los signos más rápido que cualquiera a quien haya enseñado. La montaña lo ha elegido. Daniel observó a Josh arrodillarse junto a un lobo joven. Los dos se miraban con mutua fascinación. ¿Le enseñarás? Callen lo hará, respondió Martha. Ahora ella es el puente entre los mundos, la que ayudará a los demás a comprender que la tecnología y la tradición pueden coexistir. Callen se acercó a la piedra que lloraba y puso la mano sobre su superficie húmeda. Abuelo, tu profecía se ha cumplido. Cuando los humanos te fallan, la naturaleza te protege. Pero se convirtió en algo más. Cuando los humanos aprenden la humildad, la naturaleza los acepta en su hogar. Josh corrió hacia ellos y agarró las manos de Callen y Daniel. Mira, la puesta de sol. Se quedaron juntos, el hombre, la mujer, el niño y el lobo. Mientras el sol pintaba las montañas de oro, la manada aullaba su canción vespertina y Josh se unió a ellos, su joven voz mezclándose perfectamente con el antiguo coro. La montaña había recordado que la deuda estaba pagada y había nacido una nueva manada. Un mes después, en el centro comunitario Mountain's Edge, la verdad sobre el imperio Volkov fue noticia en todo el país. Los documentos recuperados por Callen revelaron 40 años de corrupción, topógrafos asesinados, escrituras falsificadas, suministros de agua envenenados atribuidos a la contaminación natural y 12 familias indígenas que desaparecieron al intentar proteger sus lugares sagrados. El padre de Markus Volkov había construido una dinastía criminal basada en la sangre y las mentiras, protegida por funcionarios a los que había comprado con dinero procedente del narcotráfico. Pero la revelación más oscura fue la lista de nombres de ciudadanos prominentes, jueces e incluso senadores estatales que conocían la verdad y guardaban silencio a cambio de una parte de los beneficios. Personas que habían asistido a la iglesia con los caminantes del viento, que habían visto cómo Joseph era tachado de alborotador y conducido a la muerte. Todo ello mientras cobraban los cheques de Bulov. Daniel se situó ante un auditorio abarrotado y se dirigió a la multitud que había acudido para escuchar la historia completa. A su lado, Callen estaba sentada en silencio con Josh en su regazo y Zephyr a sus pies. Martha Crowfeather observaba desde la silla de los ancianos, su presencia un recordatorio de que las viejas costumbres habían sobrevivido a pesar de todo. El verdadero crimen no fue solo el de Bulov, dijo Daniel a la silenciosa audiencia. Fue el silencio, el mirar hacia otro lado, el elegir la comodidad por encima de la conciencia. Todas las personas que sabían que algo estaba mal pero no dijeron nada eran cómplices. Un hombre entre la multitud se puso de pie. El señor Patterson, el director del banco. Lo sabía, admitió con voz temblorosa. Durante años procesé transacciones sospechosas. Temía por mi familia, pero eso no es excusa. Le fallé a esta comunidad. Uno por uno, otros se pusieron de pie.
Las confesiones se sucedieron. El peso de la culpa colectiva llenó la sala como humo. El joven Josh tiró de la manga de Kellen y le susurró algo. Ella asintió y se levantó, con una voz que se oía a pesar de su suavidad. La montaña nos enseña que los secretos enterrados en la oscuridad siempre saldrán a la luz. Mi abuelo murió porque no dejó que la verdad permaneciera enterrada. Pero también me enseñó que la redención comienza con la confesión y que la curación comienza con la verdad. Miró directamente al público. ¿Cuántos de ustedes habrían arriesgado todo, su carrera, la seguridad de su familia, su vida, para revelar una verdad tan peligrosa? ¿Cuántos habrían apoyado a mi abuelo en lugar de darle la espalda? ¿Cuántos se levantarían hoy si mañana surgiera otro Bulov? La sala quedó en silencio. La pregunta flotaba en el aire, desafiando a todos los presentes. Daniel volvió a tomar el micrófono. Estamos creando la Fundación Windalker, no solo para la conservación, sino para la protección de los denunciantes, para aquellos lo suficientemente valientes como para decir la verdad al poder. Porque Kalin tiene razón. Otro Volkov surgirá. Otro secreto amenazará vidas inocentes. La pregunta es, ¿serán lo suficientemente valientes como para aullar cuando los lobos callen? ¿Se mantendrán firmes cuando eso les cueste todo? La señora Chen, la anciana propietaria de la tienda general, levantó su mano temblorosa. Antes no era valiente, pero ahora lo seré. Prometo donar $50,000 a la fundación. Otros la siguieron, no solo con dinero, sino con promesas de vigilar, de hablar, de no volver a elegir nunca más el cómodo silencio por encima de la peligrosa verdad. Cuando terminó la reunión y la gente salió a la nevada tarde, muchos se detuvieron para acariciar suavemente el pelaje de Zephyr, una bendición, una promesa, una conexión con algo más antiguo que el miedo. Colin se quedó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Quieren ser mejores, le dijo a Daniel, pero querer y hacer son cosas diferentes. ¿Qué opinas?, preguntó Daniel. ¿Se mantendrán firmes la próxima vez? Ella sonrió con tristeza. Algunos lo harán. Eso es más que antes. El cambio llega lentamente, como la primavera después de un duro invierno. Pero llega. Josh apoyó su pequeña mano contra la ventana, dejando una huella en el vaho. Yo resistiré, dijo con firmeza. Aunque tenga miedo, porque eso es lo que hace la manada. Nos protegemos unos a otros. Zephyr se levantó y aulló largo, bajo y triste. No era una llamada a la casa, sino un recordatorio. La montaña lo recuerda todo. Cada acto de bondad, cada crueldad, cada decisión de hablar o permanecer en silencio. Todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a momentos en los que debemos elegir entre mentiras cómodas y verdades peligrosas. La pregunta sigue resonando. Cuando llegue tu momento, ¿tendrás el valor de romper el silencio? ¿Arriesgarás todo para sacar a la luz los oscuros secretos? ¿O, como tantos antes, elegirás la seguridad del silencio mientras los inocentes sufren en las sombras? La montaña está observando. La montaña lo recuerda todo. ¿Qué recordará de ti?